Bien, mis hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. La siguiente presentación es una actividad de la UM virtual. Un servidor tomó una clase a distancia y se pidió que se compartiera con la iglesia. Antes de iniciar voy a hacer una oración, sin olvidarnos de que al final de la presentación voy a hacer unas preguntas, así como le había mencionado. Gracias, Padre, por todo lo que nos da, Señor. Ayúdanos en esta mañana y ayúdame a compartir este tema, esta información que es muy importante para tu iglesia, para que así podamos instruir a tu iglesia, Señor, y prepararnos para cuando tú vengas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, esta clase que tomé se llamó Historia del Cristianismo Postmedieval y está concluyendo, así que vamos a ver un poquito de historia. Vamos a abarcar desde el siglo XVI hasta la actualidad, y creo que hoy en día tú y yo estamos aquí por este movimiento que empezó, este movimiento protestante que inició Martín Lutero. Dice: ¿cuáles fueron las causas que dieron origen a la Reforma protestante, antecedentes y precursores? Una de las primeras causas fue la ignorancia del clero. Estas personas no estaban preparadas académicamente ni espiritualmente para guiar al pueblo de Dios. Otra de las causas que dieron origen a la Reforma fue la aparición de diferentes interpretaciones de la Biblia a las lenguas vernáculas. Como sabemos, Wycliffe tradujo la Biblia del latín al inglés, y posteriormente también Lutero la tradujo al alemán. Otra de las causas que dieron origen a la Reforma fue el control papal, que ellos solamente querían controlar toda Europa, o más bien dicho todo el mundo. Eran caciques. También la tensión entre la iglesia y el capitalismo hizo que iniciara la Reforma, ya que pues el Papa y la iglesia querían crecer y siempre querían estar gobernando y ser los reyes, ¿verdad?, de la tierra. Así que el capitalismo no quería eso. Y una de las causas principales que dieron origen a la Reforma protestante fue la venta de indulgencias y las reliquias sagradas. Algunos de los precursores son Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Wycliffe, Hus, etc. Recordemos que Wycliffe tradujo la Biblia del latín al inglés, y aunque murió de forma natural, recordemos que posteriormente fue desenterrado y fue exhumado, fue quemado, mi hermano. ¿Puedes imaginar? Y Juan Hus también murió quemado, y siempre estuvo de acuerdo en que el pueblo necesitaba estudiar la Biblia en las lenguas vernáculas. ¿Cuáles fueron las primeras experiencias y luchas internas de Lutero? Durante sus primeros años como monje, Lutero buscaba desesperadamente la paz con Dios y la seguridad de la salvación. Se entregó a la vida monástica con fervor, dedicándose al ayuno, la oración y la confesión. Sin embargo, estas prácticas no hacían feliz a Lutero, se sentía vacío. La venta de indulgencias fue una de las prácticas que lo perturbó profundamente. En una de sus visitas a Roma en 1510, vio la venta de indulgencias, que se había intensificado para financiar la Basílica de San Pedro, y quedó petrificado Martín Lutero con esta acción. Los eventos que detonaron la Reforma fueron las 95 tesis de Martín Lutero, que clavó en la iglesia de Wittenberg, y todas estas
estas 95, en una ocasión tuve la oportunidad de leerlas todas y todas hablan de, o que están en contra de las indulgencias. También otro evento que detonó la reforma fue la corrupción en la iglesia, ¿verdad? Porque había, como dijimos, venta de indulgencias y había nepotismo. También la imprenta ayudó a que y permitió la difusión masiva de las ideas reformistas y la Biblia en lenguas vernáculas. O sea que fue de gran ayuda a la imprenta. Ok. Dice: enfrentamiento de Lutero con autoridades católicas, jurados y concilios. El 31 de octubre de 1517, Lutero publicó sus famosas 95 tesis, como dijimos. En ellas criticaba la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Estas tesis sonaron en toda Alemania y marcaron el inicio de la Reforma Protestante. La confrontación de Lutero con Roma. Lutero no se intimidó al denunciar las prácticas comunes de su época, como la venta de indulgencias, la misa y la doctrina del purgatorio. Su firme posición lo llevó a una confrontación directa con Roma y el Papa. La bula papal en 1520. El Papa León X emitió una bula que condenaba las enseñanzas de Lutero. En respuesta, Lutero quemó públicamente la bula y otros documentos. Afirmó que su conciencia estaba cautiva por la palabra de Dios y no reconocía la autoridad de los papas y concilios. La confrontación culminó con la excomunión de Lutero en 1521. Pero a pesar de esto, Lutero continuó predicando. Él no se mantuvo callado, sino que siguió predicando las nuevas verdades de la Biblia. El protestantismo en América. ¿Cómo llegó el protestantismo en América? Bueno, antes de eso, mis hermanos, pues sabemos que cuando fue conquistado América, América fue catolizado primeramente, se impuso la Iglesia Católica. Por ejemplo, en México, estas personas que hacían sacrificios humanos, se les obligó a que fuesen católicos. Más después, a mediados del siglo XVI, el protestantismo llegó primero a Venezuela, posteriormente en Brasil, y ya por el siglo XVI y XVII, los colonos europeos que buscaban la libertad religiosa llegaron a los Estados Unidos. ¿Qué fue la Contrarreforma? Bueno, la Contrarreforma, también conocida como Reforma Católica, fue una respuesta de la Iglesia Católica a la propagación del protestantismo. Sus objetivos principales fueron la renovación interna de la Iglesia, mantener el poder del clero católico y combatir las ideas de los reformadores como Lutero y Juan Calvino. En América, la Contrarreforma se caracterizó por la expansión del catolicismo en nuevas regiones. Durante la conquista de América, los europeos descubrieron una gran cantidad de personas que practicaban religiones consideradas paganas o herejías, como dijimos. Así que la Iglesia pues necesitaba hacer esto, necesitaba hacer algo al respecto para exterminar con todo eso. La Contrarreforma en América también se destacó por el establecimiento de la Inquisición a partir de 1542. La Inquisición se convirtió en el principal brazo ejecutor de la doctrina católica, mis hermanos. Después hubo diversificación y multiplicación de denominaciones. Sabemos que Martín Lutero al inicio solamente quería reformar la Iglesia Católica. Él nunca dijo que quería hacer una iglesia luterana o que surgieran 33,000 como existe hoy en día, ¿verdad? Solamente en el cristianismo. Él no quería eso, pero pues como no se ponían de acuerdo, entonces unos querían en una cosa, otros querían en otra, y pues
Por eso vino esta diversidad de creencias, ¿verdad? Entre las principales pues tenemos bueno, lo vamos a ver más adelante. Dice la Reforma Católica en reacción al crecimiento del protestantismo. En la Contrarreforma también se crearon ¿cómo se dice? Se crearon Santa Teresa de Ávila y San Ignacio de Loyola lideraron reformas significativas en respuesta a los desafíos del protestantismo. Santa Teresa enfocó en la austeridad y la devoción en su reforma de la Orden de los Carmelitas, mientras que San Ignacio fundó la Compañía de Jesús, combinando una educación rigurosa con una misión evangelizadora y global. Se me fue el nombre. En el Concilio de Trento, convocado por el Papa III, fue una respuesta a la Reforma protestante y buscaba reformar la Iglesia y condenar las doctrinas protestantes. A pesar de las dificultades, logró reformas significativas, como la instrucción bíblica para los clérigos y la predicación del Evangelio en las parroquias. Así que si vemos ahora en las parroquias el púlpito es debido al protestantismo. Y así nació el nacimiento de la Iglesia Católica moderna, mis hermanos. Pues como dijimos, existían numerosas corrientes religiosas. Entre las más principales pues están las iglesias episcopales, que tienen como 3,5 millones de miembros, y sus líderes son obispos y sacerdotes. También las iglesias congregacionales, las iglesias reformadas, tienen raíces holandeses y alemanes, empezaron en Nueva York y se extendieron. También las iglesias bautistas, que enfatizan el nuevo nacimiento. Las iglesias reformadas sabemos que siguen los 5 puntos de Calvino. Ellos creen en la predestinación. Los cuáqueros, las luteranas, que surgieron de la Reforma en el siglo XVI, siguen siendo una parte importante del cristianismo global, con alrededor de 95 millones de miembros. La iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, y etcétera, ¿verdad? Muchas iglesias que nacieron después de la Reforma protestante. Pero te pregunto, mi hermano, ¿piensas que solamente debería haber una iglesia? Yo muchas veces me he hecho esa pregunta, ¿sabes? Que al inicio de entrar al cristianismo, o cuando entré, tuve esa crisis a veces pensaba y le decía a Dios, ¿por qué con una sola Biblia? Hay muchas creencias y eso no lo capta el ser humano, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a estudiar, uno se da cuenta de que pues así es la realidad, ¿verdad? Así es hasta que Jesús venga. Entonces, mis hermanos, como vimos que la Iglesia Católica quería controlar, ¿verdad? Imponía, había ignorancia del clero, de los sacerdotes, había inmoralidades. Entonces ahora viene Lutero con sus 95 tesis, y él pues nacen muchas, a base de eso pues vienen muchos credos, ¿verdad? Miles, 33,000. Ahora te hago una pregunta, ¿tú piensas que hoy en día todas esas personas se unirían, piensan que se unirían y que algún día se unirían y que solamente hubiese una? ¿Tú qué piensas? Yo antes lo escuché en la iglesia, hay muchos hermanos que lo decían, pero yo siempre me imaginé que solo eran alarmistas, ¿verdad? Pero al ver esta clase me pude dar cuenta que es una realidad y que no es ningún cuento. El ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas separadas desde los grandes cismas. Hace algunos años, un vocero del Papa en 2014 hizo un llamado a la unidad, señalando que durante los primeros 1000 años, como sabemos, pues estaba una iglesia, ¿verdad?
católica. Luego vino la separación de Oriente y Occidente y 500 años después Lutero inició la reforma. Afirmó que en 1500 años solo habían 3 denominaciones y después de eso 33.000 nuevas denominaciones. El vocero Tony, vocero del Papa, dijo que la diversidad es divina. Ahí está en YouTube, luego se lo puedo compartir, mis hermanos, en YouTube, o no sé si ya lo han visto. Dijo que la diversidad es divina y la división es diabólica. Pero Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y en otras palabras, esta persona está diciendo que en realidad la doctrina no importa. Cuando Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que la verdad sí importa. En 1999 hubo una unión entre la Iglesia Católica y las iglesias luterana y metodista, donde supuestamente se terminaba la protesta y se unificaba el concepto de la salvación por gracia a través de la fe y las obras. Sin embargo, Lutero no solo clavó una tesis, sino 95. Aunque el vocero da a entender que no hay más protesta, la realidad es que sí hay protestantismo, ya que aunque Lutero la inició, sus hijos continúan. Y hay un video, mis hermanos, ahí en ese video de YouTube que les he mencionado, sale el Papa Francisco y hace un llamado a los hermanos separados para que vuelvan a casa. Pero un hijo de Dios no puede creer en doctrinas de hombres, sino solo en la palabra de Dios. A pesar de los efectos de la reforma, nadie hubiera pensado que algún día se iniciarían las paces para formar solo una iglesia nuevamente. Es una realidad, mis hermanos. Las iglesias se están juntando. Podemos ver en esta foto Consejo Mundial de Iglesias, las iglesias que pertenecen al ecumenismo, los anglicanos, bautistas, etcétera, luteranas, metodistas, pero ahí no está la iglesia bautista. Así que pues el ecumenismo, mis hermanos, nace porque algunos misioneros, cuando andaban predicando allá por Asia, entonces estas personas no entendían que por qué habían diferentes denominaciones. Para ellos no podían concebir eso. Entonces que estas personas pues dijeron: ok, vamos a unirnos en justicia social, en ayudar a estas personas, y así inició este movimiento. A mediados de 1950 nace el Consejo Mundial de Iglesias, y ahí podemos ver en la foto que ahí no está la iglesia adventista, mis hermanos. Pero te hago una pregunta, mis hermanos: ¿ustedes piensan que la iglesia adventista debería estar ahí, aunque solo es para justicia social, para ayudar al prójimo, etcétera, verdad? ¿Piensan que se debería unir, sí o no? No, ¿verdad? Bueno, dice: ¿cuál es la posición de la iglesia adventista del séptimo día en cuanto al ecumenismo? La iglesia no rechaza completamente el movimiento económico. Esto es un dato muy, muy interesante para mí. Reconoce que ha tenido metas loables y algunas influencias positivas, como promover la unidad cristiana, eliminar prejuicios y fomentar la libertad religiosa y los derechos humanos. A pesar de reconocer los aspectos positivos del ecumenismo, la iglesia también tiene críticas. Por ejemplo, enfatiza la importancia del abandono del pecado, lo cual no puede ser una prioridad en el movimiento ecuménico, que se centra más en la paz mundial y en la unidad. Los adventistas mantienen una visión escatológica particular, creyendo que son el movimiento profético designado por Dios para proclamar el Evangelio eterno. Ven su misión como un llamado a salir de las entidades eclesiásticas de estas iglesias caídas y formar parte de un movimiento mundial. A diferencia de la visión ecuménica de una unidad más amplia y menos definida en términos doctrinales, los adventistas creen en la existencia de un remanente fiel que seguirá los mandamientos de Dios y tendrá la fe de Jesús, mis hermanos. Sé que todo esto es muy rápido, mis hermanos, pero pues la iglesia cree en la Biblia y en la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos que el ecumenismo dice que vendrán las masas y se reunirán las masas, y la iglesia adventista, nosotros creemos que al final del tiempo, en el tiempo del fin, solamente va a haber un remanente. Así que mis hermanos, no sé si
Si tienen alguna duda, alguna pregunta, sé que todo es muy rápido. Yo sé que el hermano José, él es muy estudioso, ¿verdad? También el hermano Mauricio. Pero también aquí tengo una pregunta que la tengo que preguntar a alguien, no sé quién me la quiere contestar. A ver. Bueno, antes de eso, se dice que la reforma protestante, mis hermanos, salvó al catolicismo de su corrupción. Bueno, saben que esa pregunta que la vi en un video de YouTube cuando estaba investigando me puso a pensar, ¿será que es cierto eso? Que no lo sabemos, mis hermanos. Solo sabemos pues que Dios levantó a estos grandes hombres y que gracias a ellos nosotros tenemos la Biblia en nuestro idioma. Gracias a estas personas podemos estudiar la Biblia de forma privada y muchas otras cosas, ¿verdad? Así que mis hermanos, pues qué bueno que escuchamos esto, ¿verdad? Este tema que es muy, muy interesante. Tengo aquí unas preguntas, no sé quién la va a responder. No sé quién la va a responder, hermano José. ¿Sí? Ok, hermana, ¿qué deuda tiene el cristianismo actual con la reforma que pasó? Bueno, la deuda en sí, dices tú que de la reforma. La reforma para nosotros los adventistas es caminar de acuerdo a la palabra de Dios, no conforme a lo que diga el hombre. El Señor dice obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el catolicismo ha hecho sus cambios por sí solo, ha hecho su voluntad, cuando el maligno siempre ha querido, pues, la adoración para él. Y lamentablemente el clero romano es el que ha hecho cambios, ha hecho lo que ha querido, no obedeciendo a Dios como está en su santa palabra. Ha vendido sus misas a un precio, ha querido manipular al ser humano con pagar misas para que sus muertos descansen, ha querido, lo hemos visto, cambiar el día sábado por el domingo. Hemos visto en estos últimos tiempos que ha sido borrado de la Iglesia Católica un sacerdote por el Papa. Ahora ha sido removido porque no ha querido guardar o seguir las encíclicas del catolicismo. La reforma es para que nosotros aprendamos a conocer mejor al Señor, es para reformarnos, para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los hombres, porque el Señor dice hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. Nos cueste lo que nos cueste, suframos lo que suframos, el Señor dice retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y lo más importante es que el Señor también nos dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, gracias, hermana. Y también ¿usted piensa que la iglesia adventista se debería juntar con otras iglesias en el ecumenismo como para hacer una sola? Porque pues, como vimos, estas iglesias, aunque se juntan por justicia social, las que están en el Consejo Mundial de Iglesias, se juntan para justicia social, para el bienestar de la gente, del mundo, pero no toman en cuenta las doctrinas. ¿Usted piensa que son importantes las doctrinas de la palabra de Dios? En primer lugar, el Señor Jesús nos vino a enseñar las cosas buenas que Él dio a conocer en este mundo. Sanar a los enfermos, a darle de comer a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, extendió su mano, le dio de comer a 5,000 personas, no conociendo, o sí conociendo porque era el Dios del cielo, conociendo los corazones y los pensamientos de los sacerdotes. Pero en sí, ahora en estos tiempos es para ellos beneficioso el unir a las iglesias. Pero el Señor nos manda que hagamos el bien, pero no acariciando lo que no es conveniente,
Si hacemos el bien, no podemos unirnos a una iglesia que no va de acuerdo a la voluntad del Señor. Podemos hacer el bien, tenemos que hacer el bien, tenemos que predicar el evangelio, dar de comer al hambriento, al sediento, a la viuda, al huérfano, pero jamás uniendo lo bueno con lo malo, ni el paganismo con lo santo. Siempre debemos de tener una distancia o una moralidad en que la palabra de Dios no se vende, sino que tenemos que actuar conforme a la voluntad del Señor. Yo porque aquel hermano me compre, voy a hacer lo que él diga. Ni porque me conviene voy a estar con él. No. Mi lugar es mantenerme al nivel como portadora del evangelio, como religiosa cristiana, obedeciendo a Dios y por seguir las reglas que el Señor nos ha dejado, los 10 mandamientos. Jamás unirme a otra iglesia por conveniencia, ni porque me están pagando una buena cantidad. No, jamás. Porque yo no me voy a vender para perderme. No voy a vender mi alma o mis servicios a alguien que al rato no me va a dar la vida eterna, me va a dar la perdición, la maldición y la muerte. Entonces, no estoy de acuerdo que nos unamos como iglesia adventista a una iglesia que no respeta las reglas del Señor. Pero sí podemos traernos gente de allá para acá para poder enseñarle y decirle que lo que hace aquella iglesia o lo que sus fundamentos no están basados en la palabra de Dios, no es una iglesia verdadera. Nosotros estamos basados en los fundamentos de Jesucristo y es por ello que nosotros tenemos que obedecer a Dios y no a la humanidad. Sí, hermana, gracias. Por último, ¿cree que es importante que la hermandad sepa estos temas? Claro, para no vivir con los ojos cerrados, tenemos que tener estudio, tenemos que estudiar, tenemos que orar el espíritu, tenemos que estudiar el espíritu de profecía y orar continuamente para que no seamos engañados. Porque el Señor dice, a unos escogidos serán engañados. Pero el que estudia va a perseverar hasta la muerte y va a obtener la corona de la vida. Así que yo lo que les insto es que oremos con fe, leamos la palabra de Dios, caminemos con el Señor y el Señor nos va a ayudar a salir adelante. Y no importa lo que venga, no importa, no hay que atormentarnos con lo que a dónde voy a estar, qué voy a hacer, sino lo importante es obedecer a Dios. Lo importante es tener una comunión plena en el Señor para poder salir adelante y para poder ser triunfadora en la vida, ganando almas para el Señor y llevando nuestra familia a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Un día no muy lejano Él va a venir y podemos alzar nuestras manos al cielo y decir, aquí está nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias. Gracias por su aporte. Muy bien, pues.